La noche tiene una forma extraña de revelar lo que el día esconde. Cuando la ciudad duerme y las calles quedan vacías, hay personas que siguen trabajando, recorriendo avenidas silenciosas, recogiendo desconocidos y escuchando historias que nunca deberían contarse. Los taxistas son testigos de eso. A lo largo de los años, muchos conductores han asegurado haber vivido encuentros que desafían toda lógica. Pasajeros que desaparecen, viajes que no quedan registrados, voces que vienen del asiento trasero y destinos que no pertenecen a este mundo. Lo que estás a punto de escuchar no son leyendas urbanas ni cuentos inventados para asustar. Son relatos narrados como experiencias reales, historias que circulan entre taxistas y que se cuentan en voz baja, solo entre quienes trabajan cuando cae la madrugada. Suscríbete al canal y dale like al video si te gusta este tipo de relatos. Ahora ponte cómodo, sube el volumen y prepárate, porque esta noche escucharás historias paranormales de taxistas que jamás volvieron a ver la carretera de la misma manera. La pasajera que nunca llegó. Trabajo como taxista desde hace más de 15 años, y si algo he aprendido en todo ese tiempo es que la noche transforma a la ciudad en otro lugar. Las mismas calles que de día están llenas de ruido, de gente y de vida, por la madrugada se vuelven silenciosas, casi irreales. Uno cree que se acostumbra a eso, pero hay noches que se quedan contigo para siempre. Esta es una de ellas. Era una madrugada fría, alrededor de las 2, cuando la vi parada en una esquina poco iluminada. La neblina hacía que las luces de los postes parecieran borrosas, como si flotaran. La mujer levantó la mano lentamente. Vestía completamente de blanco, un vestido sencillo, antiguo, y llevaba el cabello largo cubriéndole parte del rostro. No parecía apurada, más bien daba la impresión de estar esperando desde hacía mucho tiempo. Se subió al asiento trasero y cerró la puerta con suavidad. Me dio una dirección en voz muy baja, casi un susurro. Era un barrio viejo, de los primeros de la ciudad, donde las casas guardan historias que nadie quiere recordar. Arranqué el taxi y continué sin hacer preguntas. Al principio pensé que simplemente estaba cansada. Pasaron varios minutos en absoluto silencio. Intenté iniciar conversación, como suelo hacer, preguntándole si la calefacción estaba bien o si necesitaba algo. No respondió. Miré por el retrovisor y sentí un escalofrío. Su rostro era extremadamente pálido, sin expresión alguna, y sus ojos parecían perdidos, como si no estuvieran viendo la calle, sino algo mucho más lejos. Mientras avanzábamos, empecé a notar que el interior del taxi se enfriaba. Subí la calefacción, pero el frío no desaparecía. Mis manos estaban heladas sobre el volante. Volví a mirarla por el espejo y noté algo que me inquietó aún más. No parpadeaba. No se movía. Simplemente estaba ahí, sentada, inmóvil. Al llegar a la dirección indicada, detuve el vehículo frente a una casa antigua, con la pintura descascarada y las luces apagadas. Me giré para cobrarle el viaje. El asiento trasero estaba vacío. No escuché puertas abrirse, no sentí movimiento alguno. La mujer ya no estaba. Salí del taxi pensando que tal vez había bajado sin que me diera cuenta. Miré a ambos lados de la calle. No había nadie. La neblina lo cubría todo. Sentí un nudo en el estómago, pero aún así caminé hasta la casa frente a la cual me había detenido y toqué la puerta. Después de unos segundos, un hombre mayor abrió. Cuando le describí a la mujer que había llevado, su expresión cambió por completo. Se quedó en silencio, bajó la mirada y respiró hondo. Luego me dijo que su hija había muerto atropellada exactamente un año atrás, regresando a casa de madrugada. Aquella noche vestía de blanco. Me explicó que no era la primera vez que pasaba. Otros taxistas habían llegado antes contando la misma historia, siempre a la misma hora, siempre en la misma esquina. Algunos dejaron de trabajar de noche después de eso. Regresé a mi taxi con las piernas temblando.
Esa noche terminé mi turno antes de tiempo. Desde entonces, cada vez que alguien se sube en silencio al asiento trasero, no puedo evitar mirar el retrovisor con miedo, porque aprendí que no todos los pasajeros buscan llegar a su destino. Algunos solo quieren que alguien los acompañe una última vez. El viaje que no aparece en el taxímetro. Siempre preferí trabajar de noche. La ciudad parece otra cuando la mayoría duerme. Más silenciosa, más honesta, pero también más inquietante. Llevo años manejando en la madrugada y nunca me consideré una persona supersticiosa. Sin embargo, hubo un viaje que cambió por completo mi manera de ver las cosas. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando vi a un hombre parado al borde de una avenida casi desierta. No parecía nervioso ni apurado. Vestía un traje oscuro, pasado de moda, como de otra época, y sostenía un pequeño maletín. Cuando subió al taxi, me dio una dirección que me hizo fruncir el ceño: un hospital abandonado a las afueras de la ciudad. Le advertí que ese lugar llevaba décadas cerrado y que la zona era peligrosa. El hombre me miró por el retrovisor y sonrió levemente. Con una voz tranquila, me dijo que no me preocupara, que ya había estado allí muchas veces. Algo en su tono me incomodó, pero aún así arranqué. Durante el trayecto, comenzó a hablar. Me contó historias sobre guardias nocturnas, pacientes que gritaban de dolor en habitaciones oscuras y pasillos interminables iluminados por luces que parpadeaban. Describía todo con tanto detalle que sentía como si realmente hubiera trabajado allí. Mientras hablaba, noté que el ambiente dentro del taxi se volvía pesado, casi sofocante. En un momento miré el taxímetro por costumbre. No marcaba nada. Pensé que era una falla, pero seguí conduciendo. A medida que nos alejábamos de la ciudad, el silencio entre sus palabras se hacía más largo y perturbador. Cuando finalmente llegamos, el hospital se alzaba frente a nosotros como una sombra gigantesca. Las ventanas estaban rotas, la entrada principal asegurada con cadenas oxidadas, y el lugar estaba envuelto en un silencio absoluto. Me giré para decirle que no podía continuar, pero el asiento trasero estaba vacío. El maletín también había desaparecido. Revisé nuevamente el taxímetro. Seguía en cero, como si nunca hubiera iniciado el viaje. El corazón me latía con fuerza mientras salía del taxi para asegurarme de que no estuviera escondido. No había nadie, solo el hospital abandonado y un frío inexplicable que me recorría el cuerpo. Esa misma noche regresé a casa sin terminar el turno. Al día siguiente le conté lo ocurrido a un taxista veterano. Al escuchar la dirección, su rostro palideció. Me dijo que ese hospital se había incendiado hacía más de 40 años durante un turno nocturno y que varios médicos murieron atrapados sin poder salir. Según él, no era la primera vez que un conductor llevaba a uno de ellos de regreso a su último turno. Desde entonces, cada vez que veo el taxímetro en cero, recuerdo que hay viajes que no pertenecen a este mundo y pasajeros que nunca terminan su jornada. La niña que siempre vuelve a casa. Nunca me gustaron las noches de lluvia, pero como taxista, uno aprende a trabajar sin importar el clima. Aquella madrugada llovía con una intensidad constante, de esas lluvias que no hacen ruido fuerte, pero que empapan todo y vuelven las calles resbalosas y peligrosas. Eran casi las 3 cuando la vi. Estaba sola, de pie al borde de una carretera poco transitada. Era una niña, no tendría más de 8 años. Estaba empapada, con el cabello pegado al rostro y los pies descalzos sobre el asfalto frío. Frené de inmediato. Pensé que estaba perdida o que había ocurrido un accidente más adelante. Abrió la puerta del asiento trasero sin decir una palabra y se sentó. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda, si sabía dónde estaban sus padres. No respondió. Después de unos segundos, en voz muy baja, me dio una dirección. Era una zona residencial antigua, a unos 10 minutos de allí. Arranqué el taxi con una sensación extraña en el pecho. Ningún niño debería estar solo a esa hora. Intenté tranquilizarla diciendo que pronto estaría en casa. Ella no reaccionó, solo miraba por la ventana, con una expresión triste, como si supiera algo que yo no. Al detenerme en un semáforo, miré el retrovisor por costumbre.
Sentí como el corazón se me detenía por un instante. El asiento trasero estaba ocupado, podía verla directamente, pero su reflejo no aparecía en el espejo. Parpadeé varias veces, convencido de que era el cansancio. Volví a mirar. Nada. Decidí no decir nada y continuar conduciendo. El silencio dentro del taxi era insoportable. El sonido de la lluvia golpeando el techo parecía más fuerte que nunca. A medida que nos alejábamos de la ciudad, sentía un frío extraño que no provenía del aire acondicionado. Cuando llegamos, me detuve frente a una casa antigua con las luces apagadas. La niña bajó lentamente. Antes de cerrar la puerta, se giró hacia mí y me miró directamente a los ojos. Su rostro estaba inexplicablemente seco, como si nunca hubiera estado bajo la lluvia. «Gracias por no dejarme sola otra vez», dijo con una voz suave que no parecía la de una niña. Cerró la puerta y caminó hacia la casa. Di 2 pasos para seguirla, pero desapareció frente a mí. No entró por la puerta, simplemente dejó de estar allí. Con el corazón acelerado, toqué la puerta de la casa. Pasaron 6 segundos hasta que una mujer mayor abrió. Cuando le describí a la niña, comenzó a llorar inmediatamente. Me dijo que su hija había muerto atropellada hacía años, en esa misma carretera, una noche de lluvia. Según la mujer, varios conductores habían llevado a su hija hasta esa casa después del accidente, sin saber que ya no estaba viva. La niña siempre regresaba a casa, buscando a alguien que no la ignorara. Volví al taxi sin poder hablar. Desde entonces, cada vez que llueve y veo a alguien solo al borde del camino, acelero con el corazón en la garganta, porque aprendí que hay almas que no buscan un destino, solo volver a casa una vez más. El taxi que regresaba solo. Entre taxistas hay reglas no escritas y también historias que casi nadie quiere contar. Una de ellas comenzó con la desaparición de Julián, un compañero que llevaba más de 20 años manejando de noche. Era tranquilo, responsable y nunca faltaba a un turno, hasta aquella madrugada. Según el registro, Julián aceptó una última carrera cerca de las 2:30 de la mañana. El destino era sencillo, un barrio cercano al cementerio municipal. Nada fuera de lo común. El problema es que nunca regresó. Su familia pensó que tal vez había tenido un accidente, pero pasaron las horas y nadie sabía nada de él. El taxi apareció al amanecer, estacionado frente a la entrada principal del cementerio. El motor estaba apagado, las puertas cerradas y no había señales de forcejeo. Dentro no había sangre, ni objetos personales, ni rastro alguno de Julián. Era como si hubiera desaparecido del asiento del conductor. La policía investigó durante días, pero no encontró pistas. El caso se enfrió rápido, como suele pasar. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante ocurrió después. Una semana más tarde, comenzaron los rumores. Un pasajero aseguró haber tomado un taxi idéntico al de Julián en una avenida del centro. Dijo que el conductor no hablaba, no respondía preguntas y mantenía la mirada fija al frente. Pensó que simplemente era un hombre extraño. Otro cliente contó algo peor. Dijo que al llegar a su destino, el taxi se detuvo solo. Cuando intentó pagar, el asiento del conductor estaba vacío. El vehículo seguía encendido, pero no había nadie al volante. Al principio nadie lo creyó, hasta que mi primo, que también trabaja de noche, vivió algo parecido. Me llamó temblando. Dijo que había tomado un taxi para volver a casa, que reconoció el vehículo por la placa. Era la misma del taxi de Julián. Durante todo el trayecto, el conductor no emitió sonido alguno. Al llegar, mi primo bajó y dio unos pasos. Cuando se giró para agradecerle, el taxi estaba vacío. No había conductor, solo el asiento marcado, como si alguien se hubiera levantado hace segundos. A los pocos días, otro taxista juró haber visto el mismo vehículo entrar solo al cementerio, sin nadie al volante. Las luces se apagaron y el taxi no volvió a salir. Desde entonces, algunos dicen que Julián sigue trabajando, atrapado en su último turno, condenado a llevar pasajeros que no se atreven a mirar al frente. Y cada vez que un taxi se detiene solo en medio de la noche, nadie quiere ser el primero en acercarse.
La última carrera antes del amanecer. La mayoría de los taxistas sabemos que las horas más extrañas son las que vienen justo antes del amanecer. Es cuando el cansancio pesa más, cuando la ciudad guarda silencio y cuando uno baja la guardia. Fue en ese momento cuando acepté la que, sin saberlo, sería la carrera más perturbadora de mi vida. Eran cerca de las 4:30 de la mañana, cuando un anciano levantó la mano en una calle casi desierta. Caminaba encorvado, apoyándose en un bastón, y vestía un abrigo oscuro a pesar de que no hacía tanto frío. Al subir al taxi me saludó con educación y me pidió llevarlo al cementerio municipal. La petición me sorprendió, pero no era la primera vez que alguien iba allí tan temprano. Arranqué sin hacer comentarios. Durante los primeros minutos, el anciano guardó silencio, mirando por la ventana como si reconociera cada calle. Luego comenzó a hablar. Me contó que había vivido una vida larga, que había trabajado duro y que ya estaba cansado. Hablaba con una calma inquietante, como alguien que ya había tomado una decisión importante. Mencionó a su esposa, fallecida hacía años, y dijo que por fin iba a reunirse con ella. A medida que avanzábamos, noté algo extraño. El reloj del tablero parecía no avanzar. Miré la hora varias veces y siempre marcaba lo mismo. El ambiente dentro del taxi se volvió pesado, como si el aire estuviera detenido. El anciano seguía hablando, pero su voz sonaba cada vez más lejana. Cuando llegamos al cementerio, me pidió que lo esperara unos minutos. Bajó con dificultad y caminó lentamente entre las tumbas, perdiéndose en la oscuridad. Pasaron 5, 10, 15 minutos. El anciano no regresaba. Decidí bajar del taxi para buscarlo. Caminé entre las lápidas llamándolo, pero no obtuve respuesta. Fue entonces cuando vi una tumba reciente, con flores frescas y una fotografía. Reconocí el rostro de inmediato. Era el anciano que había llevado en mi taxi. Sentí como las piernas me temblaban. Regresé al vehículo y revisé el asiento trasero. Estaba frío, como si nadie se hubiera sentado allí en horas. El taxímetro marcaba 0. Al amanecer, al llegar a casa, vi el periódico sobre la mesa. En la sección de obituarios estaba su nombre. Había fallecido esa misma noche, pocas horas antes de que yo lo recogiera. Desde entonces, cada vez que un pasajero me pide ir al cementerio antes de que salga el sol, siento un nudo en el estómago, porque aprendí que algunos viajes no son hacia un lugar, sino hacia el final. El pasajero que no reflejaba sombra. Dicen que uno aprende a reconocer el miedo cuando ya lo ha sentido antes. Yo creí haberlo vivido todo en este trabajo, hasta la noche en que recogí a un pasajero que parecía no pertenecer a este mundo. Era pasada la 1 de la madrugada, cuando un hombre alto y delgado levantó la mano bajo un poste de luz. Vestía de negro, con un sombrero antiguo que le cubría el rostro. Al subir no saludó, solo me dio una dirección corta, en un barrio viejo del centro. Durante el trayecto intenté observarlo por el retrovisor, pero algo no encajaba. La luz del taxi iluminaba el asiento trasero, pero su sombra no se proyectaba en ninguna parte. Pensé que era un efecto de las luces de la calle, hasta que pasamos por un semáforo completamente iluminado. Nada, ninguna sombra. El aire dentro del vehículo comenzó a sentirse denso. Me costaba respirar con normalidad. El pasajero permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Intenté hablarle para romper el silencio, pero no respondió. Solo entonces noté que el retrovisor vibraba levemente, como si el taxi estuviera encendido sin motor. Miré el tablero. Las luces parpadeaban. Cuando llegamos a la dirección indicada, me detuve frente a un edificio abandonado. Me giré para cobrarle. El asiento estaba vacío. En el aire quedó un olor frío, metálico, imposible de describir. Esa misma noche, al contar lo ocurrido a otros taxistas,
Uno de ellos me dijo que ese edificio había sido una morgue hace décadas. Desde entonces evito recoger pasajeros en esa esquina. Hay sombras que no deberían subir a un taxi. El viaje que se repite a las 3:33. Hay una hora que muchos taxistas evitamos, las 3:33, no por superstición, sino por experiencia. A mí me tomó una sola noche entender por qué. Exactamente a las 3:33 acepté un servicio a través de la radio. Una mujer pidió que la recogiera cerca de un puente viejo. Al llegar la encontré sentada en la barandilla, mirando el vacío. Subió sin decir palabra y me dio una dirección sencilla. Mientras conducía noté que el reloj del tablero seguía marcando 3:33. Pensé que estaba dañado, pero mi teléfono también mostraba la misma hora. La mujer comenzó a murmurar algo que no logré entender. Era como una oración, repetida una y otra vez. El trayecto parecía no avanzar. Las calles se repetían, los semáforos cambiaban sin sentido y el motor sonaba lejano. Sentí que llevaba mucho tiempo conduciendo, pero la ciudad no cambiaba. De pronto, la mujer levantó la cabeza y me dijo que siempre moría en ese lugar, que nadie frenaba, que nadie la veía. En ese momento el taxi se apagó. Cuando logré encenderlo de nuevo, estaba solo, detenido a pocos metros del puente. El reloj marcaba las 3:34. Nunca más volví a aceptar un viaje a esa hora. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te atreves a seguir descendiendo junto a mí en las profundidades del miedo, suscríbete al canal y dale like a este video. Así mantendremos viva la oscuridad. Y quizás, solo quizás, podamos sobrevivir a ella.